Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Marta Guerra. Hoy vamos a hablar algo que realmente estamos viendo y nos muy de cerca en todas las familias, en nuestra sociedad, que la familia prácticamente se está acabando y muchos padres, muchas personas vienen a consejería, a pedir ayuda para que el Señor, o quieren una fórmula mágica realmente, pero para esto no hay ninguna fórmula mágica. Para esto lo único que tenemos que hacer es volvernos a Dios con todo el corazón, como lo vamos a ver más adelante. No sin antes, vamos a orar, vamos a poner, yo te invito en este momento que pongas ahí en el corazón de Jesús tu familia, pero sobre todo que te pongas ahí primero que todo. Porque en esto es lo más importante, lo principal, volver los ojos a Dios. Y enseguida que tu corazón, que tu vida, que todo tu ser se vuelva a Dios completamente. Padre bueno, Padre amado, en tus manos nos ponemos y te pedimos, Padre, que vengas a nuestro corazón, envía tu Espíritu Santo desde el cielo, que su luz y nos ilumine, que su luz nos envuelva, en la luz del Espíritu Santo vaya envolviendo cada región de nuestra vida, nuestro pasado, presente y futuro, que envuelva todas nuestras potencias, que envuelva todas aquellas áreas de nuestra vida que pueden estar en este momento secas, áreas. Llénanos, Señor, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu presencia. Toma cada dolor, cada situación de mis hermanos. Toma todo lo que hay a nuestro alrededor, sobre todo en los hogares, pero sobre todo los corazones de las personas. Aleja de nosotros todo espíritu de maldad y de muerte, todo odio, todo rencor, todo pecado, toda melancolía, todo sentimiento de autodestrucción o destrucción a los demás. Señor Jesús, con tu preciosa sangre nos sumergimos, en tu preciosa sangre nos sumergimos, para que tu sangre, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que podamos, Señor, aspirar esa sangre, inhalar esa sangre, que esa sangre empiece a hacer un recorrido a través de toda nuestra vida, a través de todo nuestro aparato respiratorio, cardiovascular, nervioso. Que esa sangre, Señor, esa preciosa sangre, vaya renovando nuestros corazones y los corazones de nuestras familias. Amén. Bueno, yo siempre recuerdo mucho una frase de Rafael que nos decía a nosotros recién que comenzamos este caminar. Nosotros, porque pues él ya lleva una trayectoria. Él nos decía que siempre teníamos que volver a la raíz. ¿Y cuáles son nuestras raíces? Nuestras raíces son estas. La palabra de Dios. La raíz es la escritura. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, un texto de Josué 24:15, que dice, mi familia y yo te serviremos, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos poderlo decirlo de corazón, ¿sí? Que toda mi familia va a servir al Señor. Pero bueno, Josué tampoco tenía la certeza de que toda su familia le iba a servir, pero él sí lo iba a servir. Y como cabeza de esa familia, pues él lo dijo en el nombre propio y de su familia. Y nosotros en fe también tenemos, y yo te invito en este momento a que tú le digas allí donde estás, que le digas al Señor, mi familia, yo te serviremos. Pase lo que pase, Señor, yo confío en que mi familia te va a servir. Pase lo que pase, Señor, aunque no lo vea, dile así al Señor, aunque mis ojos no lo vean, Señor, aunque posiblemente, como decía el padre Robert de Grandes, le decía a unas señoras en Estados Unidos, les decía, mire, yo no les puedo garantizar que ustedes vayan a ver con los ojos del físicos que su familia cambie, pero lo que sí les puedo garantizar es que algún día van a cambiar. Así ustedes estén ya en la presencia de Dios. Pero eso que tú has hecho, eso que tú estás haciendo, el volverte de corazón, con todo tu corazón,
con toda tu voluntad, con todo en tu entendimiento. Cuando tú te vuelves con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con todo tu entendimiento a Dios, pues tarde que temprano tu familia te va a seguir. Por lo que digo, puede que no lo veas, pero el Señor sí sabe que lo que hay en tu corazón, la sinceridad de tu corazón. Alguien diría, o alguien me decía en estos días, no, la situación del mundo está terrible, miremos los conflictos a nivel mundial, miremos los países, la política, miremos la situación económica, miremos la salud, porque hay muchas personas que en este momento su salud está muy afectada, el área económica, el área, y la crisis ambiental, o sea, por donde nosotros volteemos a mirar nuestros ojos voltean a mirar, vamos a encontrar tristeza, eh, zozobra, angustia, suicidios, violencia, familias que se están desintegrando. Esto no es nuevo, esto sucedió y ha seguido sucediendo a lo largo de la historia del hombre. Miremos, que yo quisiera hoy que habláramos de un personaje bíblico que se habla de vez en cuando, pero realmente pues no se ha estudiado realmente cómo es Noé. ¿Quién era Noé? Noé, dice la palabra de Dios, que era una persona que vivía correctamente entre sus hermanos, entre la familia, entre sus vecinos, ¿sí? Que era un hombre justo, ¿sí? Vamos a mirar qué nos dice aquí Génesis 6. Dice así, viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo. Le pesó a Yahvé de haber creado al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Así pues, dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se había llenado de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba toda viciada. Todas las criaturas tenían una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido acabar con todo ser viviente porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso he decidido exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas, la haces de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Así es como le harás. Bueno, ahí el Señor le da una medida exacta a Noé. Dice en el verso 16, harás al arca una cubierta y a un codo la remeterás por encima. Pondrás la puerta del arca en su costado y harás un primer piso, un segundo piso y un tercer piso. Por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar todo viviente que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto exista en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca junto con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Meterás en el arca una pareja de todo ser viviente para que sobrevivan al castigo. Serán macho y hembra, y de cada especie de aves, de cada especie de ganados y de cada especie de reptiles entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé, ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Vamos a dejar hasta ahí y luego seguimos. Resumiendo, dice que era el varón más justo y cabal. ¿Qué significa la palabra cabal?
cabal significa el hombre recto, un hombre que en su corazón no hay doblez, un hombre que le cumplía a Dios, no solamente por cumplirle, sino que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y él halló gracia delante de los ojos de Dios. Tú me podrías preguntar en este momento, o te podrías preguntar a ti mismo, ¿será que Dios me mira a mí como una persona justa? ¿Será que Dios me mira como una persona íntegra y cabal? He aquí el dilema. Porque si Dios viera en ti y viera en mí eso, pues sería maravilloso. Pero tenemos que luchar y tenemos que lograr eso. ¿Para qué? Para que Dios, para hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque por un solo varón, por un solo varón. Aquí no dice que como eran los hijos de Noé, posiblemente yo creo que también personas de bien, pero aquí dice que Noé era el varón más justo de su época, el varón más cabal de su época, o sea, de aquella época. Por esa sola persona, Dios tuvo compasión de esa familia. Entonces, ¿qué significa eso? Que si cada uno de nosotros, si tú eh, mucha gente viera este programa, ojalá que lo pudieran ver y lo pudieran reflexionar y tú lo pudieras compartir para que otras personas empezaran a trabajar en ese cambio. De ahí que la palabra dice, cambia tú, cambiará toda tu familia, toda tu casa. Entonces, el cambio no está en las demás personas. Muchas veces las mamás, mire, es que yo quiero que mis hijos cambien. Y yo le digo, ¿y tú ya cambiaste? O lo contrario, es que yo quiero que mi mamá cambie, mi papá cambie, mi esposo, mi esposa cambien. ¿Y qué tenemos que decir? Primero yo, primero tengo que cambiar yo. ¿Para qué? Pues para que mi familia cambie. Pero no es ni con palabras, no es ni con cantaleta, no es ni con estar amonestando a toda hora o estar siendo insidiosos, molestando, es con el ejemplo. De ahí que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios tiene milagros para todos sus hijos. Eso es lo importante. La misericordia de Dios no se ha acabado. Por más que nos digan o nosotros digamos, no, ya no hay nada que hacer, mire cómo está el mundo. No, Dios siempre tiene algo para ti y para mí, ¿sí? En la Biblia Dios hace un pacto con Noé, así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Moisés, porque en la Biblia está llena de ejemplos para que nosotros lo podamos seguir. Y no son personas que hacían algo extraordinario, cumplían con su deber, amaban a Dios, lo primero que todo era Dios, ellos cumplían con su deber de Estado, ¿no? Así como lo hizo Josué, cumplió, fue un abanderado del ejército de Moisés, era estratega, y no era que ellos hubieran estudiado ese arte desde niños, porque si ustedes, y yo pienso, ¿no? Yo no creo que Noé era constructor de barcos, pues no, no creo, y en ninguna parte lo dice. Además, en el sitio que vivía Noé, esto era una región muy seca, donde no hay mucha agua, y mire que Dios le pone esa obra, esa misión tan grande. ¿Y cuál era la misión de Noé? Construir un arca. Ustedes, yo creo que ni porque yo tampoco me alcanzo a imaginar cómo sería de grande esa arca para que tuviera 3 pisos, ¿no? En ese tiempo tampoco se acostumbraba a que las edificaciones fueran de 3 pisos, ¿no? Uno que va, cuando una vez que yo fui a Jordania y la gente, sus casas son de un piso, por lo general son casas de un piso, máximo 2 pisos, pero nunca una cosa tan gigantesca de 3 pisos. Y no solamente esto, sino tenía que tener compartimientos para los animales, pesebreras, la provisión de agua. O sea, tenía que ser, era un modelo de ingeniería, podría decir, ¿no? Y ni Noé era ingeniero, ni maestro constructor, ni mucho menos especialista en barcos. ¿Qué le pasa a una ama de casa, no? Una ama de casa, una mujer cuando se casa, realmente pues muy poquito, a veces ni siquiera cocinar, y al final de la vida
uno se da cuenta que uno hizo un poquito de todo, ¿no? De, de, de consejera, de enfermera, hasta de médico, de entrenadora, de profesora. ¿Por qué? Porque Dios nos va dando habilidades en la medida que nosotros las necesitamos. Si Dios necesita que tú vayas, en el caso mío, vayas a compartir la palabra, predicar, yo jamás me imaginé pues estar compartiendo la palabra de Dios y Dios me fue dando las armas. ¿Las armas para qué? Pues para la labor que Dios te tiene para ti, porque una cosa es tu profesión y otra cosa es la misión que tiene Dios para tu vida. Hablando de esto, voy a, si Dios lo permite, ahí en la descripción de este video vamos a dejar un número telefónico. ¿Para qué? Para que ustedes nos contacten, porque vamos a tener dos cosas bien lindas en la casa del Padre Celestial, hablando de la misión de nosotros como creyentes. Para las personas que estén aquí en Bogotá, para que nos puedan localizar, esta casa de oración, pero le puedo dar ya la dirección antes de que se me olvide. En la carrera 22 69 39, eso es Barrio Colombia, queda cerca de la Avenida Chile, arribita de la carrera 24. Es una casa donde el proyecto de esta casa o el propósito de esta casa que Dios la puso, para donde tengamos siempre un sitio donde recurrir, donde ir en ayuda, un libro, un consejo, allí lo pueden encontrar. En esta casa vamos a tener una consagración al Padre Celestial el día 7 de agosto, de 8 a 1 de la tarde, y para gloria de Dios, también a tener un seminario de vida en el Espíritu. La verdad, mire, yo se lo recomiendo de corazón. No va a tener costo, solamente es una ofrenda. ¿Y por qué este seminario? Porque necesitamos pedirle, clamarle al Espíritu Santo que nos muestre la misión y que nos dote de aquellas armas que necesitamos para llevar a cabo nuestra misión. Así como lo hizo Dios con Noé, Dios nos dotó, inclusive la parte económica. Yo no, aquí en ningún momento dice que Noé era rico, ¿no? Pero Dios lo proveyó. Dios provee lo que se necesita. Así como como Dios proveó a Moisés, a, a, a Josué, a José, todo lo que fue, toda la historia de José, que es muy bonita, ¿sí? Que de una posición económica estable pasa a la esclavitud y de la esclavitud pasa a ser el segundo hijo del faraón. Perdón, el segundo puesto del faraón. No era hijo, pero lo quería como si fuera un hijo. Fuera un hijo. El segundo puesto al mando del imperio de Egipto. Entonces, ¿cómo Dios nos va proveyendo de las armas que necesitamos? ¿Sí? ¿Qué significa porque a uno le llama la atención cuando dice Dios se arrepintió de haberlos creado, ¿no? No es que Dios se arrepienta de algo, porque Dios no tiene de qué arrepentirse. Los que tenemos que arrepentirnos somos nosotros, ¿no? Sino es un lenguaje usado en la palabra para mostrar el dolor de Dios ante la ingratitud humana. Yo no puedo imaginarme, no alcanzo a imaginarme cómo se sentirá Dios en este momento ante tanta situación en el mundo entero, ante tantas burlas, ante tantos sacrilegios, ante tanta dolor en los niños, ante tantos problemas al nivel de la parte de la trata de niños y de niñas. ¿Cómo Dios, qué sentirá Dios? Pues yo siento, que yo creo que el corazón, por decir así, para poder decirlo en un término que podamos entender, el corazón de Dios, yo pienso que se desgarra día a día, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios busca, ¿sí? Pero mira qué bonito, aquí la palabra dice, Noé andaba con Dios. Qué bonito que pudieran decir de nosotros eso, que Pablo andaba con Dios, que María andaba con Dios, que Juanita andaba con Dios. Qué bonito que alguien pudiera decir eso de ti, ¿no? Que tú andas con Dios y que yo ando con Dios. Y una persona que anda con Dios, pues es una persona que temerosa de Dios,
una persona que no va a querer herir a Dios, que no va a querer ofender a Dios. Pero la ingratitud humana siempre se ve a todo momento. Miramos en el Antiguo Testamento, miremos también lo que pasó también en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero Dios siempre suscita y corazones, personas que lo sigan. ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestra Iglesia Católica? Los santos, que no lo hay en ninguna otra religión, ¿no? Ni ninguna otra creencia. Los santos, las almas víctimas, las almas místicas, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad, una riqueza de, 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 de almas, de corazones que se han vuelto a Dios en medio de tanta maldad y de tanto pecado, ¿no? Entonces, Dios clava su mirada sobre quién, sobre este hombre justo y se compromete con quién, con aquellos que tengan un corazón limpio y un corazón recto. Si algo yo recuerdo de Rafael, ustedes me dirán, pero ¿por qué Marta cita tanto al doctor Rafael? Porque realmente yo aprendí muchísimas cosas de él a la gloria de Dios, porque que no es que uno diga, tengo la mente, la memoria así tan grande, pero hay muchas frases que Rafael decía que calaron en mi corazón. Una es la rectitud, la recta intención y la limpieza de corazón. Tener un corazón limpio. ¿Y qué es tener un corazón limpio? Corazón limpio es aquel corazón que no tiene doblez, que todo lo ve bueno, que no tiene esa malicia, ¿sí? Limpiar el corazón. La palabra de Dios en el Salmo 119:9 dice así: ¿con qué limpiará el joven su corazón? ¿Con qué lo limpiará? Pues si está en pecado, si ha caído, pues con el sacramento de la reconciliación, con vivir una vida correcta de acuerdo a la palabra de Dios, con seguir los mandamientos, con practicar obras de misericordia. Todo eso nos ayuda a mantener el corazón limpio, ¿no? Para que el corazón esté limpio, la mirada tiene que estar limpia, porque un corazón recibe todo lo que va entrando. Entonces, si hay una mirada sucia, pues que el corazón se va dañando, se va pudriendo poco a poco, ¿no? La palabra de Dios es un manual de instrucciones, como les decía. Entonces, en la palabra de Dios encontramos cómo sanar, cómo perdonar, qué ofensas, las ofensas que tenemos que hacer ante una ofensa, cómo interceder. O sea, en la palabra de Dios encontramos un manual para mantener un corazón limpio, un corazón puro, ¿sí? El Tesalonicenses 5:18 dice así: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad? De que tengamos un corazón limpio a todo momento, que no estemos juzgando, que no estemos, esas charlas que tienen para como el chiste, el de doble sentido, eh, todo eso nos va alejando de Dios. ¿Qué es lo que queremos? Volver a caminar con Dios. Queremos volver a acercarnos al Señor. También dice en el Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. A eso tenemos que llegar, ¿sí? A que el bien y la misericordia de Dios, ¿sí?, nos siga. Pero si nosotros andamos mal, ¿cómo queremos que Dios nos siga? ¿Cómo queremos que Dios ande con nosotros? ¿Cómo quieres tú que Dios te escuche? Una persona dice, pero ¿por qué será que Dios no me escucha? Y yo le digo, ¿cómo estás con el sacramento de la reconciliación? Ah, no, pues Dios sabe que yo soy así, pero como yo no le hago mal a nadie, como yo no mato, como yo no robo, como yo no le hago mal a nadie, pues yo creo que estoy bien. Y yo decía, pues estás bien, pues no. Está bien para la justicia humana que si tú robaras, si tú mataras o le hicieras mal a alguien, pues lo más probable es que estuviera en la cárcel. Pero con Dios no funciona así. Con Dios tenemos que profundizar más, tenemos que aprender a ir limpiando poco a poco nuestro corazón, porque cuánta basura hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida.
Y aquí que nos dice en este salmo tan bonito que es el Salmo 23, dice, y moraré en la casa de Yahvé por largos días, por años sin término. Ese morar es a donde tenemos que llegar, a esa casa paterna, pero tenemos que llegar con buenas obras, tenemos que llegar con un corazón limpio, ¿no? También se nos habla de la limpieza del corazón en la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios limpio, ¿no? La mirada limpia, pero les recuerdo, el corazón, para que haya un corazón limpio, tiene que haber una mirada limpia, un oído limpio, una boca limpia, porque recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tenemos nuestro corazón malo, pues no, muy probablemente no vamos a decir palabras edificantes, sino vamos siempre a estar tratando de desviarnos y de meter el chisme y qué me dicen ustedes, de la calumnia, de la división, de la pelea, de la violencia. Todo eso nos trae, ¿qué? Un corazón sucio, ¿no? ¿Qué es la rectitud de intención? Es buscar de corazón la amistad de Dios. La rectitud de corazón es buscar de corazón hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es es que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es ese conocimiento de la verdad? Cuando yo digo, en la persona dice, yo conozco realmente la voluntad de Dios y sé qué es lo que Dios quiere en mi vida, pues ya la tiene ganada, ya la tiene realmente ganada. Pero mientras nosotros estemos en esa zozobra, o tú, o yo, o las personas que me están escuchando, estemos en esa zozobra, ¿será que yo hago esto? ¿Será que no hago lo otro? Pero cuando tú le dices a Dios de verdad, de corazón, yo te lo digo, de verdad, yo tuve esa experiencia de decirle un día al Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y hacer la voluntad de Dios es la cosa más hermosa. ¿Por qué? Porque una persona que hace la voluntad de Dios siempre lo va a favorecer. Dios no lo va a llevar por mal camino, Dios no lo va a dejar que tome malas decisiones, porque el hacer la voluntad de Dios implica que Dios siempre va a disponer de nosotros para lo mejor, para lo mejor, para bien de los que Dios ama, ¿no? La rectitud de corazón está ligada al deseo que motiva una acción. Entonces, cuando yo quiero ser recta, ¿sí? ¿A qué me mueve? Es que me mueve a hacer cosas para bien de Dios. No para mi propio bien, no, para bien de los que Dios ama, para las personas que están a mi alrededor. Y esto me lleva a ¿qué? A hacer realmente lo que Dios quiere, ¿sí? Lo mejor, lo perfecto, no lo imperfecto, ¿no? En Juan 15:14 nos dice, vosotros sois mis amigos conforme a lo que yo os mando. En otra versión dice, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Es hacer la voluntad de Dios. Noé fue un hombre obediente al Señor y gracias a él, pues estamos aquí, pues tú estás aquí, yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque si porque si Noé no hubiera sido ese hombre obediente al Señor, pues otro diría, yo para qué voy a construir un arca. No sé, se calcula que Noé tardó más o menos, entre 50, unos dicen que 50, otros que 70 y otros le dan algo más de años en construir el arca. Ustedes se imaginan que nosotros nos fuéramos, ¿qué les digo yo? Para el desierto de la Tatacoa o para un lugar así que gigantesco y empezáramos a construir un barco que nos dirían, lo más probable es que nos llevarían de una vez para el manicomio, porque ya no, esta persona se volvió loca, esta persona está chiflada, ¿no? Pero así Noé duró todo este tiempo construyendo el barco. Dios le proveyó de todo, del dinero, del conocimiento para construir esta embarcación. Y es que Dios le da las medidas exactas a Noé para que lo construya. No creas, uno diría, no, pero a mí Dios no me va a dar las medidas exactas para que puede que no te
no más probable que Dios no te va a dar el número para que te ganes la lotería. Pero si tú le dices al Señor, yo quiero construir una nueva familia con la que yo tengo, claro. Yo quiero volver a empezar de nuevo con mi familia, ayúdame. Dios te va a dar las herramientas para que tú empieces a construir con bases firmes, no sobre lo que hemos, porque por lo general nosotros queremos construir, que la familia se siga construyendo sobre lo que ya hemos construido. Y la verdad, que Dios no puede construir sobre lo que nosotros, los malos cimientos que hemos puesto o los malos materiales que hemos puesto para las paredes y la edificación de la casa. Entonces, a veces duele, sí, claro, duele, que aparentemente parecería que todos estamos, todo va muy mal cuando Dios empieza a mover. Pero cuando Dios mueve todo, Él lo hace perfecto. Y Él va encajando después las piezas, va poniendo nuevas piezas, va arreglando, va suscitando en los otros miembros de la familia yo lo llamaría como un pegante. ¿En qué sentido? Algo que va a formar una cohesión entre los miembros de la familia. Y es ese pegante que el Señor le dio allá a Noé para poder pegar esas piezas, porque en ese tiempo no tenían tantas herramientas ni materiales de construcción, pero Dios hacía que las piezas del barco encajaran perfectamente, que las piezas quedaran tan perfectas para que no entrara agujeros, ¿sí? Para que no quedara ningún agujero, para que no entrara el agua. Además le dice Dios que tiene que barnizarlas, embetonarlas. ¿Para qué? Para hacerlas más impermeable. Entonces, ¿cuál sería en nosotros ese impermeable que Dios pondría sobre nosotros? Yo digo 100% la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es esa coraza que el Señor pone alrededor de tuyo, alrededor mío, alrededor de mi familia, siempre y cuando tú la pidas. ¿Por qué será que Dios no me ayuda? Porque no lo sabes pedir. ¿Por qué será que Dios no me ayuda? Porque no te has vuelto de corazón a Dios. Entonces, si tú quieres que tu familia cambie y quieres que empezar a orar con fuerza con tu familia, tú tienes que aprender a que hay que empezar desde cero con la ayuda de Dios. Yo te voy a dar unos punticos para que tú los anotes ahí, para que los trabajes. La idea es que tú vayas trabajando pues lo que vamos compartiendo, ¿no? Alguien diría, ¿será que se puede vivir en santidad en ese siglo XXI? Pues claro que se puede vivir en santidad, en medio de la maldad también, en medio de lo que está pasando, se puede vivir en santidad. ¿Por qué? Porque es ese barco que salió, el arca de Noé, empezó a flotar en medio de la turbulencia y pudo resistir la turbulencia, el agua, la tormenta y todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el corazón de Noé y estaba guiando el arca de Noé, ¿no? Bueno, ¿qué se necesita para hacer para empezar a hacer este trabajo en tu familia? Entonces, lo primero que necesitas es restablecer tu relación con Dios. ¿Sí? ¿Cómo está tu relación con Dios? Alguien decía, no, es que una vez estuvo de moda unos adhesivos que le ponían a los carros hace muchos años. Y decía, Jesús es mi copiloto. Mire qué cosa tan distorsionada, diría yo. Porque es que Jesús tiene que ser el principal, el capitán. Nosotros somos los copilotos, pero el Señor es el que tiene que dirigir esa nave. Entonces, la primera pregunta para que tú te la hagas, ojalá que la puedas escribir o lo puedes volver a escuchar esta charla para que la medites, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para construir tu arca, no? Lo primero es tener una buena relación con Dios, ¿sí? Segundo, conocer quién está contigo. Porque tú no puedes empezar esta obra que Dios quiere hacer en tu familia con una persona atea, ¿sí? No, que ven, vamos a orar, no camine, vamos a misa. O sea, si tú estás solo, porque en tu casa no hay nadie más que te ayude a orar, puede que no estés solo físicamente, porque puedes tener otras personas de tu familia, pero todos están en su historia, en su cuento del baile, de la rumba, de los juegos, de la promiscuidad sexual. Entonces, tú no puedes invitar a alguien de tu familia a que te acompañe a ir a misa porque
te van a decir que estás loco. Entonces, ¿a quién puedes invitar? Señor, yo me toca irme sola para la Eucaristía, pero no voy sola porque voy de la mano contigo y de María. Y que mi santo ángel de la guarda me acompañe a iniciar este viaje contigo, ¿no? Entonces, ¿con quién puedes contar? Entonces, bueno, habrá alguien de tu familia, pero si no hay nadie, puede tener un amigo, una amiga que te puede ayudar. Bueno, yo te voy a ayudar a orar, porque es que mira que el Señor siempre mandaba a los apóstoles de dos en dos. Acordémonos de los caminantes de Maús, iban de a dos, porque se dice que una golondrina no hace verano. Pero si hay dos personas o una amiga tuya que también tenga que trabajar por tu hogar, por su hogar y tú por el tuyo, pues se van apoyando, se motivan, se ayudan, vamos a ir a la consagración del Padre Celestial, en la casa del Padre Celestial, vamos a ir y ya van dos, pues es más fácil, uno se anima más, ¿no? El tercer punto, ¿sí? Saber que si el Señor está contigo, Él nunca te va a fallar, nunca. Por más que tú pases por los de pases, por Valle Oscuro, pues nada tienes que temer porque Él nunca te va a fallar. El cuarto punto, aprender a escuchar la voz de Dios. El capitán tiene que hablar, ¿no? Bajen las velas, hicen las velas, cierren la puerta, equilibren el peso. Eso es aprender a escuchar la voz de Jesús, ¿cierto? Bueno, ¿qué tal que Moisés hubiera hecho todos estos puntos y se hubiera ido y se hubiera relajado o se hubiera acostado a dormir? Ay, voy a esperar que llegue lo que pasa. Pero Noé estuvo siempre, siempre atento. Entonces, él se puso en marcha, siempre todos los días se levantaba, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos a hacer esto. Siempre estaba ocupado, no lo dice acá, pero imagínense, para una hora tan grande, siempre estaría ocupado. Y no solamente allá antes, sino en el después, ¿no? Quien alimenta a los animales, revisando que todo estuviera bien, que hubiera comida, que las maticas, que porque llevaban también plantas, que las maticas había que regalar, o sea, él tenía que distribuir el trabajo. Entonces, es ponernos en marcha, porque muchas veces las personas dicen, es que yo ya me confesé, es que yo ya estoy llorando y estoy esperando aquí que Dios me haga el milagrito. Y así no es, ¿sí? Hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, necesitamos también ponernos en marcha. ¿Qué podemos aportar? Si Dios nos va a ayudar, nos va a dar las herramientas, pero ¿qué puedes aportar tú? ¿Qué aportas? Alguien dirá, no, pues yo aporto mi trabajo, maravilloso. O yo aporto que si mi casa está desarreglada, si no hay un buen aseo como una ama de casa que está cansada de la casa y ya no quiere saber de la casa y la casa manga por hombro, vuelta a nada, pues yo pienso aportar otra vez mi trabajo, ¿sí? Claro, no hay que pues hacerlo los demás porque si los otros pueden, pero en lo posible que tu casa esté limpia, que sea agradable llegar a tu casa, que no haya discusiones. Eso es importante. ¿Qué aportas tú? Entonces, aquí es ponernos en marcha y avanzar. ¿A dónde tenemos que llegar? Nuestra meta debe ser el cielo, como dice la canción, ¿no? Nuestra meta está en Dios. Entonces, al ponernos en marcha, tenemos que mirar, hay que fijar el camino. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir con que tu familia se vuelva a Dios? La salvación para ellos, ¿sí? Que va a implicar muchos sacrificios, sí, que va a implicar muchas renuncias, sí, pero necesitamos que la familia se ponga en marcha después de ti, ¿no? Por último, perseverar para alcanzar el premio. Entonces, esto no se trata de que es que yo ya llevo 20 años y ya que me cansé, ¿no? Yo conozco personas que han durado hasta 40, 45 años orando por un resultado que llegó, sí, pero es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo? En cuanto al tiempo, ¿no? El tiempo es de Dios, ¿sí? Lo que tú tienes que saber es qué es lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que prepararte para la batalla. Sí, vuelvo les digo lo que decía el padre Robert de Grande, muchas veces las mamás no van a ver aquí el fruto, pero tengo testimonios de personas que el Señor la llamó después del fallecimiento de un ser querido.
y ellos están sirviendo a Dios, con dolor, con tristeza, porque no cambiaron, no escucharon la voz de Dios, pero en algún momento lo escucharon y gracias a Dios que están, ¿no? ¿Con qué contaba Noé? Solamente contaba con quién, con Dios, ¿sí? La meta de él que era hacer la justicia, hacer lo justo ante los ojos de Dios. El premio era cumplir la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Ese era el premio, ¿sí? Cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué tenía Noé? Unas armas muy importantes: hacer la voluntad de Dios y la justicia, para llevar a cabo la misión que Dios le haya encomendado. A veces nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos involucrando y nos vamos llenando de, de pecado. O sea, esas tormentas, hacemos unos programas sobre las tormentas del alma, pero por ahora hay unas tormentas que hacen que el barco se desvíe, que el barco trate de hundirse. Estas tormentas son las que vemos a diario en los hogares, ¿no? Y vemos que a veces puede ser que no hay vivienda, que no hay comida, la rebeldía de los hijos, y nos desesperamos, y muchas veces, como cuando hay personas que yo ya no sigo con esto, yo mejor me bajo de este barco o de este bus, o como le quieras decir, yo mejor me bajo de esto, pero no, aquí tenemos es que perseverar, perseverar. Sí hay momentos en la vida que ya materialmente, por causas mayores, no se pueda seguir con lo que nosotros hubiéramos querido como familia, como lo es alguna separación, porque hay un maltrato verbal, hay un maltrato físico, un maltrato psicológico, que también ahí es valedero, porque no podemos, realmente no se pudo, pero tú sí puedes seguir orando por la conversión de tu familia. Entonces, nunca debemos dejar orar por la conversión de nuestros seres queridos, ¿no? ¿Cuál es tu papel? Tu papel es empezar a contagiar a los demás al ver que, que tú estás construyendo tu casa, ¿sí? Y tu familia puede pensar, bueno, eso está como loca, porque está feliz, la vemos bien, pero una persona que está deprimida, una persona que está vuelta a nada, pues no puede inspirar a quién, a alguien que venga a ayudar a construir, ¿no? Entonces tenemos que recuperar nuestra salud mental, física, nuestra parte emocional, ir a la Eucaristía, ir al Santísimo, asistir a un grupo de oración presencial. No es lo mismo, la verdad, 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 lo digo de corazón, no es lo mismo un grupo por medios como el Face o el Zoom, no es lo mismo, porque es como cuando a ti te invitan a almorzar y te muestran un video del almuerzo. O lo mismo que la Eucaristía. La gente dice, no, es que yo veo la misa a través de las redes, sí, pero no es lo mismo ver que comer el cuerpo de Cristo. No es lo mismo ver que ir a orar y a unirse en oración con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Contagiarte del amor, de la misericordia, de la alegría, del gozo del Señor. ¿Para qué? Para asimismo contagiar a otros del gozo, de la alegría, de empezar un nuevo caminar, así como lo hizo Noé, ¿no? Noé pasó de ser, no sé si era que tenía un finca, tenía animales o tenía agricultura, porque ellos o bien cosechaban vino, que yo creo que me late a mí que Noé cosechaba vino, porque mire que lo primero que él hizo fue sembrar la vid, o sea, él llevaba sus maticas. Entonces, Noé podido ser agricultor, pero nada que ver con ser constructor de barcos, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo y le repito, Noé construyó en medio de la nada, no había agua, entonces era más todavía, porque alguien diría, bueno, Marta se fue a construir un barco al pie del río, alguien diría, bueno, es que lo va a echar al río, pero en un sitio donde no había absolutamente nada, allá Noé empezó a obedecer a Dios, ¿no? Así lo hizo Noé, ejecutó todo lo que le había mandado Dios, Génesis 6:23. No importando las burlas y la opinión de los demás, la obediencia
la obediencia y la extiende la vida y la bendición de Dios. Si somos obedientes, pues extiende la vida y la bendición de Dios. ¿Sí? En Jeremías 3:13 dice así: a mí me importa más este que todos los demás. Dios le dice así a Jeremías: a mí me importa más este que todos los demás. Exactamente, Dios, yo creo que Dios diría: a mí me importa más Noé que todos los demás. Qué bueno que Dios dijera esto de ti ante mucha gente, ante tu familia. A mí me importa más esta persona que todos los demás. ¿Sí? Eh, ¿Qué hay que hacer también para volver a recuperar esa amistad con Dios? Tenemos que volver al primer amor de que nos habla allí en Apocalipsis. El Señor dice, hay una parte que le dice a una de las iglesias, le dice: tienes que volver al primer amor. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver a reactivar en nosotros ese toque del amor de Dios. Yo decía, yo hablaba eso en un grupo, yo les decía: mira, antes, cuando mucha gente inició este caminar, que allá hay un grupo de oración a las 2 de la mañana, allá se iba, que hay una vigilia de 6 de la tarde a 6 de la mañana, eso era así, las vigilias, pero nos hemos ido enfriando, nos hemos ido acomodando, y no es así. Dios quiere que nosotros nos desacomodemos y que volvamos a reaprender. Entonces, es un nuevo aprendizaje, es un nuevo comienzo, es una oportunidad que Dios le está dando a la humanidad, que te está dando a ti, porque necesitamos reactivarnos en el amor de Dios Padre. Amén. Bueno, ¿qué más dice por acá? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí tenemos que llevar una vida de obediencia en Dios. ¿Para qué? Para que la cosecha sea abundante, tenemos que sembrar. Es que nosotros no podemos sembrar, recoger lo que no hemos sembrado. Ah, es que mis hijos no van a misa. Oiga, pero si tú nunca les hablaste de esto, pues, ¿qué hay que hacer? Pues ir a reaprender cómo tengo que hacer para que mis hijos me acompañen en la Eucaristía. Y ustedes me van a decir: no, esto yo no lo veo posible. ¿No? Pero con Dios sí es posible. Para Dios no es imposible. Entonces, así sea que tú ya no estés acá, pero si tu hijo o tu hija ve que tú vas a la Eucaristía, algún día él va a sentir en su corazón ese deseo de volver, de acercarse a la Eucaristía, ¿no? Lo que el Señor nos dice en su palabra: créeme a mí que yo te salvaré, y a ti y a toda tu familia. Hechos 16:3. Una vida llena de... Dios quiere para tu vida una vida llena de alianzas, de pactos nuevos, ¿no? Así como lo hizo con Noé, como aquí dice que Dios hace una alianza con Noé, y de ahí que viene esa figura tan hermosa como es el arco iris, que tristemente ustedes ya saben quién se apoderó de ese regalo de Dios. Pero nosotros también podemos, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque realmente el arco iris es un sello de la alianza de Dios con el hombre. Que hay personas que lo están utilizando como logos para otras cosas que no son nada buenas, pero nosotros podemos volver a tener esa gracia de hacer esa alianza con el Señor. Entonces, allí, donde estás en este momento, ahí sentadito, vamos a hacer una oración, no sin antes recordarles lo que Dios está buscando. Dios está buscando, no es para rescatar la familia. De ti y de mí depende lo que nosotros le queramos decir al Señor. Y tienes que buscarlo. Así tu familia no te acompañe, busca a Dios, búscala con todo tu corazón, y que Dios se va a manifestar en ellos. No importa el momento, no importa cuánto se tarde Dios en contestar tu oración. Ya les digo, entre 50, 70 años se demoró Noé construyendo el arca el arca. ¿Cuánto Dios hará con nosotros, no? Pon tu confianza en aquel que todo lo puede. Cambia tú tu corazón, sana tu corazón, y tu familia será también sana. ¿Por qué?
porque se va a beneficiar del cambio que tú vas a tener. Tú vas a ser ese faro por donde va a pasar la luz que Jesús te va a regalar. Vas a llevar luz a tu casa sin necesidad de estar hablando, sin necesidad de estar predicando, sin necesidad de que te escuchen a grito herido que estás rezando el rosario. No, vas a hacer tu rosario tranquilita, en paz, o tranquilito, en paz, que nadie se entere de que Dios te vea. Todo lo demás va a ser más fácil, ¿no? Hay una cita con la que vamos a orar, para que la notes y la subrayes en tu Biblia. Nehemías 13:31b.